Aquí inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z, por Contigo Siempre Radio.com. Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Conversando con la Generación Z. Hoy día tenemos un excelente programa y un programa que espero que lo disfruten tanto como yo lo voy a hacer al momento de realizar esta entrevista, y es porque cuento con la compañía de Miriam Estrada. Ella es doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, tiene un máster en Derechos Humanos, especialidad en Migración y Extranjería, un doctorado en Derechos y Ciencias Sociales, abogada especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal y Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Desarme, Contraterrorismo y Radicalización. Y actualmente es coordinadora general para el Sur Global del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, es una mujer excelente que con su ejemplo ha tocado los corazones de muchas mujeres y muchos hombres a quienes ha impartido sus materias, y sobre todo yo admiro mucho por también esa vida personal que lleva y ese cariño grandioso que puede expresar de sus hijos hacia ella. Miriam, es un gusto para mí, bienvenida. El gusto es absolutamente mío, no hay nada que reconforte más y nada que dé fuerza y razón para continuar en la lucha que ver a los alumnos, a las alumnas de uno proyectándose en la sociedad, contribuyendo a construir un mundo mejor y haciendo, dejando su marca en ella. Y por eso Joyce, quien está honrada soy yo de participar en este programa. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esas palabras cariñosas de bienvenida. Gracias a usted, Miriam. Y bueno, usted ha sido una mujer que no solo ha transmitido sus conocimientos, sino que también desde su palabra ha podido impregnar en los corazones, pudiendo abrir los ojos y pudiendo hacer un cambio para la sociedad. Es por eso que hoy por hoy le invito a que pueda expresarnos a nosotros y a quienes nos oyen, a quienes nos ven, sobre la cultura de violencia. ¿Cómo nosotros podemos expresar una cultura de violencia? Algunos dicen que no existe, que no es real, que es un mito. Entonces, desde su profesionalismo, desde sus conocimientos, podernos exponer qué es la cultura de violencia. El ejercicio de la violencia es la imposición de la voluntad del más fuerte hacia el más débil, ¿verdad? Porque imponiéndole algo en contra de su voluntad. Quien dice que esto es un mito carece absolutamente de sensibilidad social, para no decirle que carece absolutamente de la mínima expresión de cultura. ¿Por qué? Porque la historia de la sociedad, desde que aprendimos a ser seres humanos, se basa precisamente en eso, en la repartición del poder en cuanto a la acción de las personas dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? El poder lo ejercen aquellos que tienen acceso al poder, aquellos que manejan el poder, y lo ejercen de manera vertical. Esto es, las personas que manejan el poder en cualquier parte del mundo y en cualquier etapa de la historia imponen su manera de pensar, sus principios, sus creencias, su conciencia en aquellos que por distintas situaciones están obligados a obedecer, ¿verdad? Entonces, esto se replica como es en lo arriba es abajo, dice la filosofía china, como es en lo general, ¿verdad? Es también en lo particular. Le doy un ejemplo. Las grandes potencias deciden lo que debemos hacer y la línea que tenemos que seguir, las que no somos, los países que no somos potencia y que no tenemos poder para oponernos a ellos. Veamos una estructura piramidal como las Naciones Unidas, el gobierno del mundo. El Consejo de Seguridad determina con 5 votos, que son los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, con 5 votos determina el camino que política legal, estructural y pacíficamente debe de seguir el mundo. En su casa, ¿quién manda? En el país, ¿quién manda? Manda un gobierno que por más pervertido que este sea,
como el que tenemos actualmente, con escasas excepciones que solamente confirman la regla, que por más pervertido que este sea, insisto, impone su voluntad sobre aquellos que no tienen acceso a ese poder. Ahora hemos ido de lo general a lo particular, y en su casa y en sus relaciones personales, ¿quién impone la voluntad? ¿Quién decide qué hacer? Normalmente, la persona que contribuye económicamente en mayor medida o absolutamente en cuanto a toda la supervivencia de una familia. Pero incluso si esto no fuera así, incluso si esto fuera entre compañeros, entre esposos, entre cónyuges que contribuyen de igual manera, la sociedad está estructurada porque viene de la macroestructura en una situación de repartición de poder desigual, una situación de poder vertical. Yo mando, tú obedeces. La idea de eliminar esta cultura de violencia significa pasar de una línea vertical a una línea horizontal. Nosotros nos ponemos de acuerdo democráticamente, de igual a igual, y decidimos qué tenemos que hacer. Es que nosotros decidimos y cambiamos el yo por el nosotros, ¿verdad? Para poder eliminar esa cultura de violencia. La violencia en el país es estructural. Primero, porque la organización socioeconómica y jurídica del país, política socioeconómica y jurídica del país, no está hecha entre iguales, ¿verdad? Segundo, porque quienes ejercen esa situación y quienes pretenden ejercer esa situación también se manejan verticalmente. Allí usted se va a poder dar cuenta cómo en la contienda política, por ejemplo, más que argumentos hay insultos, más que demostraciones hay vulgaridades, más que exhortaciones hay malas palabras, ¿verdad? Con la mala palabra, con la vulgaridad, con el insulto, ¿qué se hace? Se le falta el respeto a quienes no tienen el poder. Ahora, no solamente son las mujeres las que no tenemos el poder en situación de igualdad, por eso la violencia es estructural, sino las mujeres, que somos un poco más de la mitad de la población, y todos los grupos vulnerables. Esto significa que las minorías raciales, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, las personas que pertenecen al grupo LGQTB, ellas, ese grupo de personas, tampoco acceden al poder y se encuentran a la orden de los que manejan el poder y víctimas de los que manejan el poder. Las leyes así lo determinan y la organización socioeconómica, política e histórica del país así lo determina. Vivimos en un régimen jurídico que se llama patriarcado. El patriarcado está instituido, es una institución que aparece con la civilización greco-romana. Estamos hablando de miles de años, ¿verdad? Estamos hablando de antes de Cristo. Se escribe jurídicamente y se recoge y se impone jurídicamente a través de la ley escrita con la recopilación de leyes que hace Justiniano, 700 años antes de Cristo. El patriarcado, si lo queremos contar desde la cultura occidental, ¿verdad? Tiene 2720 años de existencia. Y ese patriarcado comienza por decirte, las mujeres, porque tienen una capacidad disminuida en su juicio, deben de estar siempre sujetas a la voluntad del padre, del hermano o del hijo. Debe de haber un hombre que las guíe. Eso permea en la mente de la humanidad y permea y se expresa individualmente en la mente de los hombres, ¿verdad? Y no solo en la mente de los hombres, también en la mente de las mujeres. De allí que usted habrá encontrado casos donde las mujeres incluso justifican y ven como normal estas actitudes. ¿Por qué?
porque todos somos el producto de la sociedad donde crecemos, nos desarrollamos y vivimos. Y eso es Ecuador, eso es Guayaquil, eso es Manabí. ¿En dónde está en Manabí? ¿En qué ciudad está? Yo estoy en Manta, Miriam. Ok, mi mami es de Puerto Viejo, así que conozco muy de cerca la cultura manaba, como decimos. Mi mamá es, bueno, sus raíces y creció hasta ya tarde en la vida en Puerto Viejo. Mi padre sí es guayaquileño, pero mi madre es manaba. De hecho, Miriam, justamente usted nos comparte esta visión de que se nos impregna en la sociedad, hombres y mujeres, de que necesitamos de un hombre para poder seguir nuestras cosas, para poder mantener una opinión, para poder dar un paso, necesitamos siempre tener la opinión. Y en muchos casos, cuando tú eras pequeña, te dicen la opinión de tu papá. Muchas veces desautorizándose un poco también la madre, porque dice, no, pregúntale a tu papá. No, que tu papá esto. Yo digo sí, pero también la opinión de tu papá es verdad. La paternidad, la maternidad es compartida, pero dentro de esas pequeñas palabras se comenta como unas frases en las que ponen su prioridad al papá. Y en esos inicios comienza la niña a sentirse opresiva. Entonces, coméntenos usted sobre esas pequeñas o prácticas más comunes, más normales, que podemos expresar y que se entienden como violencia y que luego llegan a las prácticas mucho más grandes que notamos en los periódicos como feminicidios y que en muchos casos he escuchado que hasta se ha aceptado porque dicen, bueno, hizo el caso, pero él se suicidó, trató de suicidarse porque estaba arrepentido y quiere fallecer junto a ella. Y se acepta un crimen se acepta un crimen como expresión de amor. Yo creo que ahí está el centro del asunto, ¿verdad? Como expresión de amor se castiga a los niños y a las niñas, cuando sabemos que eso es un acto de tortura reconocido como tal internacionalmente. Como expresión de amor se hace que la niña sea suave, delicada, obediente, ¿verdad? Que sea bonita, que se cuide. No llore, mijita, se pone fea. Al hombre le dice, no llore, usted es hombre, usted es macho. Los machos, los hombres no lloran. Sin saberlo, nosotros, mujeres, productos de una sociedad patriarcal, estamos instalando ya la mentalidad patriarcal en hombres y mujeres. Nació la niña, algo rosadito. Nació el niño, algo celeste. Nace la niña, la próxima Miss Universo. Nace el niño, el próximo presidente de la República. Nosotros replicamos esa cultura patriarcal y es como crecemos oyéndola desde que somos pequeñas y de repente nos damos cuenta que estamos actuando, utilizando las herramientas que nos fueron enseñadas. ¿Por malos? No, en una expresión de amor. Entonces se nos hace creer además que eso es el amor, que amor es obedecer, que amor es no pensar en uno, que amor es pensar en el otro, que amor es ceder todo para el otro, que amor es ponerse uno al último momento cuando somos mujeres, porque cuando somos hombres decimos, usted tiene que hacer su marca, usted tiene que triunfar en la vida, usted tiene que hacerse obedecer, usted es un hombre, funcione como tal. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, que alguien pueda decir que esto es un mito, me indigna, me saca de mis casillas, porque hay que ser no solamente ciego, sino ignorante para sostener una situación de estas. Esto no solo que no es un mito, ha sido declarada universalmente la violencia contra la mujer, la pandemia silenciosa y el crimen más democrático de todos los que existen. ¿Por qué? Porque es un crimen que permea todas las clases sociales, los niveles de educación, el universo entero, el planeta Tierra entero. ¿Por qué? Porque ni siquiera los países a quienes nosotros normalmente ponemos de ejemplo, me refiero a los países nórdicos que están sumamente avanzados, ni siquiera estos países han podido superar
y contar con 0 casos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Es allí porque el más democrático de todos los crímenes. Para poder eliminarlo, se debe hacer mucho más que declaraciones. Se debe de crear una conciencia, se debe de cambiar la educación, se debe entender que cuando uno le da a una niña su libertad, la reconoce como un ser humano total, completo, en igualdad de condiciones que su hermanito, no la está lanzando a la degeneración, la está lanzando a ser un ser humano cabal. Y eso es lo que no entendemos, y no lo entendemos por nuestra mentalidad, y no lo entendemos por nuestra mentalidad que infelizmente es absolutamente retrógrada, porque Ecuador tiene una pequeña élite donde está concentrado el poder, que no se caracteriza precisamente por una gran cultura. La cultura es una especie de privilegio, incluso frente a la élite o dentro de la élite, ¿verdad? Pero lo que es peor, el sistema educativo del país replica todos estos presupuestos de violencia y forma a las personas con ese presupuesto de violencia. Luego, por tu bien, ¿verdad? Para que estés segura, para que estés completa, para que estés protegida, se te invita, se te empuja, prácticamente se te obliga socialmente a que te cases. Entonces tú piensas que está bien, tienes que casarte, un hombre te va a proteger, un hombre se va a hacer cargo de ti, el mismo que te jura amor eterno. Y nosotros no sabemos que la eternidad a veces dura 3 meses, 1 año. O que si queremos que dure toda la vida, tenemos que sacrificarnos. ¿Quién se sacrifica dentro de un matrimonio? ¿El hombre o la mujer? Usted contésteme, y quienes nos oyen, contéstenme. ¿Quién cede? ¿Quién dice está bien? ¿Quién sigue? ¿Quién consulta? ¿Quién pregunta? ¿Quién pide permiso? ¿El hombre o la mujer? Y mucha atención, que no se trata esta propuesta de una lucha en contra de los hombres. Ellos también son víctimas. Ellos también sufren presiones. Ellos también han sido trastornados por una violencia estructural. Ellos necesitan hacerse obedecer. Ellos necesitan triunfar. Ellos necesitan ser los proveedores eficientes. Y ellos entienden que si ellos ponen la plata, ellos mandan. Y luego le celebran al niño. Ah, tiene varias enamoraditas, mire mi hijo. Y condenan a las mujeres. ¿Qué te pasa con tantos enamorados? ¿Qué van a decir de ti? ¿Se da cuenta? Oiga, responda, usted es un hombre, actúe como macho. Oiga, niña, compórtese como una niña decente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué coquetea? Entonces tenemos una doble moral. Son líneas paralelas que no se encuentran jamás en este país y que contribuyen a formar no solamente a los hombres y a las mujeres que somos, sino esencialmente a la sociedad en que vivimos. Entonces esa violencia estructural se convierte en una violencia individual, la cual la sufrimos todas, ¿eh? Y todos, porque la violencia está basada esencialmente en la discriminación. Y la discriminación es el rechazo y la no aceptación a todo aquel que no es igual, a todo aquel con el que no nos identificamos. Entonces, una mujer no es igual que un hombre en esta mentalidad. No puede ser igual, porque actúas como que si fueras un hombre. Oye, que pareces macho, ¿no será que eres lesbiana? Al hombre le dicen, oye, ¿por qué actúas como Mariquita Pérez? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me vienes con esos modismos? ¿No será que en realidad eres homosexual? Pobre de ti que lo seas. Todo te puedo aceptar, menos que te cases con un negro. Todo te puedo aceptar, menos que te cases con un chino.
pero tú te vas a casar con ese muerto de hambre, pero tú te vas a casar con esa chola de la media calle. ¿Qué estamos diciendo? Estamos replicando, sin pensarlo, estamos maquinando, lo decimos. ¿Por qué? Porque la discriminación, que no es más que violencia, ha permeado ya nuestra manera de pensar y la conciencia social de un pueblo. Esa es toda la explicación. Parece muy sencillo, pero es tremendamente difícil, porque es una sociedad organizada de esta manera hace muchos miles de años. Por eso lo importante es trabajar cada segundo de tu vida en esta situación. Trabajar para los demás y trabajar dentro de ti. Porque uno piensa, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy exagerando? O lo que es peor, uno siente, no entro aquí, tengo que bajarme un poco. Esa no es la manera de actuar. Si quiero conseguir algo, tengo que utilizar estas otras armas, que generalmente son las armas femeninas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vaya el cirujano, hágase una cintura de 50 centímetros, bórrese todas las arrugas, porque una vez que eres vieja eres invisible, ¿verdad? Ponte postizo aquí, ponte postizo en donde sea que necesites. Y allí vas y sin darte cuenta te denigras a ti misma y contribuyes a fortalecer la cultura esa horrible en la que estamos. Pero mira, pero qué buena, pero qué esto, pero qué el otro. Nómbrala, ponla en esta lista, ponla en este puesto. ¿Ves? Entonces no está, se pasa por tu valor como ser humano y se te convierte en un objeto, si no sexual, porque no en todos los casos se te convierte en un objeto sexual, al menos visual. Entonces eres agradable a la vista. Llenas los parámetros con los que le han lavado el cerebro a los hombres desde que nacieron, de ser agradable a la vista. Tienes buen cuerpo, se te ve bien, eres joven, qué bueno. ¿Qué haces tú con esta vieja de 40 años? En Europa a los 40 años recién se piensa en tener hijos. ¿Ah? Entonces es una mentalidad, es una manera de pensar. Ese es el problema. Y lo que usted nos comenta no solo va de hombres hacia mujeres, sino que como es tan centrado, tan impregnado en nuestra cultura, también se ve esos comentarios de mujeres hacia mujeres, porque hemos crecido con una cultura tan así que la propia violencia de género muchas veces se representa de mujeres hacia mujeres, y es una lástima porque las mujeres deberíamos estar para apoyarnos y no para emitir esos comentarios. No podemos, porque desde que somos niñas estamos peleando por la corona de princesita de Navidad o de la reina del colegio, ¿no? Y por eso nos sacamos los ojos. No nos sacamos los ojos para ser la mejor estudiante, no nos sacamos los ojos para ser abanderadas, nos sacamos los ojos y hacemos campaña para ser la reina, para ser la princesa, para ser la Miss. ¿Se da cuenta? Entonces, por supuesto, si pertenecemos a un entorno, a una sociedad absolutamente patriarcal y violenta, donde el poder está establecido verticalmente, es natural que hombres y mujeres seamos violentos y seamos patriarcales y nos movamos según esas reglas. No son solamente los hombres los que dicen, tú no sabes con quién estás hablando. También lo hacen las mujeres. No son solo los hombres los que dicen esta tal por cual, lo dicen las mujeres. No son solamente los hombres los que atacan a las mujeres disminuyéndola, son también las mujeres. Incluso hay un dicho en la vida profesional, no hay peor enemigo que una mujer en la vida profesional. Y de esas, tus amigas. ¿Pero por qué? ¿Porque son malas? No, porque están reaccionando de acuerdo a lo que la sociedad les demanda. Esa es la razón. Mira,
además esto de ser un problema social, un problema que empieza en la casa, también juega un papel muy fundamental la gestión pública. Y es porque la gestión pública desde su parte, es lo que le compete, debe crear estos espacios para romper con esta cultura y para dar más espacios a la mujer para su representatividad y para poder romper con todos estos esquemas. Entonces, ¿qué es lo que considera usted que le hace falta muchísimo a la gestión pública para poder dar un nuevo comienzo a romper con esta cultura de violencia y cómo hemos avanzado hasta el día de hoy? Bien, el Ecuador es signatario de todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Tanto se menosprecia aquí a los derechos humanos, tan mala palabra se ha convertido la expresión derechos humanos, que es otro sinónimo de profunda ignorancia. Los derechos humanos son una expresión, una rama del derecho internacional público. Y el país, desde 1945, que firmó su membresía en las Naciones Unidas, que es el organismo que establece y que es la fuente más importante del derecho internacional, aceptó voluntariamente sujetarse a estas reglas. Pero Ecuador, para variar, no cumple sus obligaciones internacionales. Entonces, Ecuador está obligado a educar a sus habitantes. Ecuador debería de establecer una estructura de educación que le quite todas estas telas arañas, estos frenos y esta cultura y mentalidad medieval que mantienen nuestros ciudadanos. Es obligación que el Ecuador ha adoptado desde que firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. ¿La cumple Ecuador? No. ¿Qué tenemos como resultado? Y aquí me voy a referir a algo, porque nosotros no podemos ser tan ciegos o tan cortos de alcance de vista política para decir que todos nuestros problemas comenzaron hace 14 años, hace 15 años. No, nuestros problemas se vienen arrastrando desde antes de la colonia, por eso somos lo que somos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo perfectamente el Congreso Nacional, el presidente del Congreso de aquella época, del Parlamento, que cuando se le habló acerca de género, dijo, ¿y esto con qué se come? Yo recuerdo a un diputado, no los voy a nombrar por ética y por simple respeto. Yo recuerdo a un diputado que dijo, ¿y si uno no viola a su mujer, a quién va a violar? Pero lo dijo en el seno del Parlamento. Yo recuerdo cuando fuimos a pedir la revisión de la ley que el doctor Gil Barragán Romero, sí lo nombro, que en ese momento era presidente del Tribunal Constitucional, declaró ilegal aquella ley que decía que todo hombre de la familia que encontrase a una mujer de su familia yaciendo en acto carnal ilícito, ora la hiera, ora la mate, tenía derecho a golpearla y si llegase a matarla no tenía ninguna responsabilidad, ¿verdad? 1993, esa ley fue abolida. 1993 históricamente es ayer. Pero ¿qué nos gritaban los parlamentarios? Ahora quieren legalmente ser prostitutas. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es una mentalidad, Joyce. Una mentalidad que tiene que cambiarse profundamente. Y la tienen que cambiar las mujeres del país. La tienen que cambiar las feministas del país. Que tienen que estudiar las razones socioeconómicas, jurídicas, la historia, para fundamentar sus reclamos de la manera que los estoy fundamentando yo. Y no porque yo sea una persona especial, porque he sido una persona privilegiada, que he recibido esa educación, que he tenido el privilegio de recibir esa educación. Y por eso estoy obligada a compartirla, ¿verdad? Y por eso hablo de esta manera. Y por eso exhorto a los hombres y a las mujeres a dar un paso al frente y tratar de cambiar esta mentalidad,
porque esta mentalidad, Joyce, hace que perdamos todos, hace que todos seamos infelices, hace que todos suframos, impide el desarrollo económico y social del país y nos detiene en convertirnos un país que es escuchado en el mundo. ¿Quién va a escuchar en el mundo a un presidente que dice que usted solamente se siente molestada, perseguida sexualmente si es que lo hace un feo, pero si es un guapo está feliz? Esto llama a la furia internacional, al desprecio internacional. ¿Qué país nos puede tomar en cuenta seriamente cuando uno de los candidatos dice hay que ponerse bonita como las chicas cuando quieren conseguir un marido? ¿Qué país nos puede tomar en cuenta cuando tenemos 3 mujeres presidentas de la Asamblea, presidentas, vicepresidentas de la Asamblea Nacional, y el macho que lleva el poder les hace pedir perdón, las insulta públicamente y las suspende del ejercicio de sus cargos? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando al mundo? Que somos un país de show, somos un país que ni siquiera llega a ser una opereta, somos una muy mala broma. Y por eso no nos respetan. Entonces, la posibilidad de que nos respeten es aprendiendo a respetar esencialmente, pero a respetarnos nosotros mismos, a respetarnos como ciudadanos, a respetarnos como país, como ciudad, como entidad. Eso es lo más importante de todo. Dicho esto, Miriam, además de que, ¿qué opinión, qué cree usted que podemos impulsar desde nuestros hogares, desde nuestras trincheras, desde a quienes están siendo profesores, más que nada, que yo digo que es la profesión más noble porque es la que más enseñanzas da para un futuro presente, y para quienes ejercen tal vez desde cualquier puesto, porque muchas veces creo que las mujeres y los hombres también les sucede que se unen a esa lucha, pero dicen, desde mi puesto, ¿qué puedo hacer? Desde una persona que ayuda en temas, por ejemplo, la chica que a veces me da la mano apoyando al ejército, ¿no? Ella a veces me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ejercer desde lo que estoy haciendo para apoyar esa lucha? También conozco muchas mujeres que tienen su negocio de una tienda en el barrio y me dicen, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera para hacer esta lucha? Entonces, quiero que les exprese su mensaje de que no es necesariamente en muchas ocasiones ser una profesional o estar en un cargo muy alto para apoyar esta lucha, y bueno, exprésenos su reflexión hacia esto e invítenos también a que mujeres y hombres en nuestras trincheras podemos exponernos hacia esta lucha. La lucha y el cambio de mentalidad comienza por mirarse uno a sí mismo hacia adentro. ¿Qué es lo que yo creo? Y de acuerdo a mis creencias, ¿qué es lo que yo sé? Miren la diferencia que le hago. ¿Qué es lo que yo sé que está mal creer? ¿Verdad? Entonces allí, mire usted, le cuento un asunto personal. ¿Qué es lo que yo creía? ¿Cómo se me educó a mí? Que uno tenía que estar casada. ¿Qué es lo que yo sé? Que eso no es cierto. Que esa no es tu obligación, que esa es tu opción y tu decisión. ¿Qué es otra cosa que me enseñaron y yo creía? Toda mujer tiene que tener hijos. ¿Qué es lo que yo sé? Que eso no es cierto. Que nuevamente esta puede ser, y de hecho es para muchas mujeres, una elección. ¿Qué es lo que yo creía? Que mi marido me tenía que mantener. Que tenía que aguantarle todo a mi marido. Que aunque mate, aunque hiera, aunque pegue, marido es. Que tengo que perdonarlo porque soy una buena mujer. Que tengo que pasarle por alto sus infidelidades o sus borracheras o sus golpes, porque es mi marido. Y así mismo es la vida de casada. Que me tengo que enamorar locamente y entregar solamente a este hombre y se acabó. Que debo de quedarme en mi casa. Que si trabajo lo hago por hobby.
hasta que ya me case y me dedique a mis hijos. Todo eso es lo que uno cree. ¿Dónde comienza la revolución? La revolución comienza internamente. Cuando usted dice, a ver, yo soy un ser humano y tengo derechos. ¿Tengo derechos a qué? A hacer lo que yo creo que es lo mejor para mí. A hacer lo que me hace feliz a mí. ¿Qué me hace feliz a mí? No solamente estudiar, me hace feliz ejercer en lo que yo he estudiado y desde allí decir mi verdad. ¿Verdad? Quiero casarme, sí, pero si no me caso, ¿cuál es el problema? Quiero tener hijos, está bien. Si no los tengo, ¿cuál es el problema? No se necesita a nadie en este mundo. Solo a una persona se necesita, a usted mismo. Solamente a una persona se puede controlar, a uno mismo. Solo una persona puede cambiar, uno mismo. Tantas mujeres y tantos hombres engañados pensando, no, con amor, con paciencia, él o ella van a cambiar. Mentira, esa es una mentira. No, yo lo tengo que aguantar porque es mi marido. Mentira. No, yo tengo que tener hijos, es la obligación de toda mujer. Mentira. No, yo tengo que ver por mi hogar, yo tengo que saber cómo comemos, quién come, arreglarlo. No, esa es una obligación compartida. ¿Dónde comienza el cambio? Adentro de uno mismo. Yo, miren, Estrada, ¿qué decidió? ¿Qué me hace feliz? Estudiar, trabajar, proyectarme. ¿Qué sueño persigo? Dejar una marca en la vida, dejar una marca en mi historia, dejar una marca en mi camino. Eso es lo que quiero como ser humano que contribuye activamente a construir otra sociedad. Entonces sigo en la lucha, permanezco en la lucha desde que tengo 15 años y tengo ahora 70, ¿no? Estos son mis principios. Y una vez que usted escribe, descubre y sabe cuáles son sus principios, usted se mantiene fiel a ellos. Usted no los cambia ni los tuerce porque le conviene más o menos. Usted no le dice sí para quedar bien. Tiene el valor de decir, no, no estoy de acuerdo, discúlpeme. Para eso es necesario hacer un profundo acto de búsqueda de conciencia, un gran análisis del nivel de coraje que tiene usted, del nivel de valor que usted tiene. Entonces, ¿qué pueden hacer? Mirar hacia adentro y empezar a construir sobre esa mirada, viendo lo que hace falta, viendo lo que es necesario fortalecer. Aquella señora que tiene su emprendimiento, ¿cómo maneja ese emprendimiento? ¿Para qué utiliza ese emprendimiento? ¿Ese es su hobby? ¿Ese es el dinero con el que ella contribuye para la casa? ¿Ese dinero lo administra ella? ¿O ya le impuso su marido, compañero, bueno, ese dinero está dispuesto para esto y para lo otro? Entonces decir, un momento, es mi trabajo, estar orgullosa de su trabajo, aprender a estar orgullosa de uno mismo, entender que es primero yo, no última, porque si usted no está bien, nadie puede estar bien. Es decir, pararnos en la acera del frente de donde fuimos educadas y pensar, y esta es una frase que hace mucho tiempo no repito, ¿verdad? Y pensar que hay personas, estoy haciendo una cita de un poeta, hay personas que luchan por sus principios todos los días y son buenas personas. Hay personas que luchan por sus principios de vez en cuando y también son buenas personas. Pero hay personas que luchan por sus principios cada segundo de sus vidas. Esas son las indispensables. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Conviértase en alguien indispensable. ¿Para quién? Para usted misma y para la sociedad. ¿Cómo? Luchando por sus principios cada segundo de cada día. Ese es mi mensaje, Joyce.
Miriam, muchísimas gracias por todo esto. Ha sido muy reconfortante para mis oídos, pero sobre todo para mi alma, y espero que quienes escuchen este programa y quienes lo vean también sientan la misma satisfacción y se vayan con las mismas enseñanzas y hasta un poco más de lo que tal vez yo me puedo llevar en ese momento. Lastimosamente el tiempo siempre jugando en contra y tenemos que dar por cerrado este programa. Miriam, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Joyce, por invitarme, por compartir, por darme la oportunidad de verla convertida en eso que sueño para todas mis alumnas, una mujer de verdad, en acción, luchando cada segundo por lo que cree. Muchas gracias, ha sido realmente un placer, Joyce. Felicidades, y felicidades a mi tierra por herencia, Manabí. Muchas gracias, de verdad me lleva con una sonrisa que me durará todo el día y probablemente toda la semana y espero que todo el mes. Y amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir en este programa, por sintonizar una vez más este programa, lo damos por cerrado y lo esperamos obviamente en las próximas ediciones. Muchas gracias. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com.